Hola jóvenes, a continuación les voy a explicar cómo hacer una tabla de frecuencias en Excel y cómo calcular las medidas de tendencia central para datos no agrupados como los que tenemos aquí, igual en Excel, al igual que los cuantiles. ¿Okay? Vamos a comenzar con la tabla de frecuencias. Es similar al procedimiento anterior, pero tiene unas variantes, ¿ok? Sin embargo, es el mismo procedimiento, así que pues ya conocemos, por ejemplo, estos datos de aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar los datos que tenemos. ¿Okay? En Excel no tenemos que contar uno por uno. Existe una fórmula que es la siguiente: igual a contar, la seleccionamos. Luego seleccionamos los datos o el conjunto de datos que vamos a contar, cerramos el paréntesis y damos Enter. Son 43 datos. Luego vamos a calcular el máximo, así, con la fórmula max. La seleccionamos el conjunto de datos, cerramos paréntesis y damos Enter. O sea, el valor máximo es 69. Yo los ordené de menor a mayor, pero no es necesario que lo hagan, ¿ok? Yo sí lo hice para comprobar y porque es una manía mía, pero si ustedes no quieren hacerlo, no es necesario. El mínimo se calcula así, ponemos igual a mínimo, min, seleccionamos igual, seleccionamos el conjunto de datos, cerramos paréntesis y damos Enter. El rango, recordemos que era la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces vamos a poner igual a el valor máximo menos el valor mínimo. Damos Enter y el rango es 27. El número de intervalos. El número de intervalos lo calculábamos con una fórmula, que es la siguiente. 1, siempre vamos a poner este signo de igual. ¿Ok? Entonces, igual a 1 más 3.32 por el logaritmo. Logaritmo, vamos a elegir este. Logaritmo base 10. Y vamos a elegir nuestro número de datos, que es 43. Cerramos paréntesis y nos da. Yo, porque me conviene, voy a redondearlo a 6. Es como a ustedes les convenga el redondeo, ¿ok? La amplitud. La amplitud se calculaba dividiendo el rango entre los intervalos, el número de intervalos. Entonces, voy a hacerlo. Rango entre intervalos y vamos a dar Enter, me dio 4.5. Yo lo voy a redondear a 4. Ok. Aquí, para empezar, el límite inferior no es necesario que pongan el 43, pueden empezar desde uno o algunos anteriores. A mí, en este caso, me conviene iniciarlo desde el 40. ¿Por qué? Por la amplitud y por el número de intervalos. Lo que sí es que el último límite superior siempre debe de ser el dato máximo. Por eso, este número es a como a ustedes les convenga. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo mi límite inferior. Para calcular el límite superior de aquí, voy a poner igual a 40, que es mi límite inferior, más la amplitud, que es 4, y voy a dar Enter. Aquí me voy a regresar y acá arriba voy a fijar mi amplitud. ¿Cómo la voy a fijar? Voy a poner dos signos de peso entre E, que es el número de la columna. Ok, entonces voy a ponerle dos signos de peso. Ok, doy Enter y ya se fijó. Voy a ampliarla hasta acá. Cuando hago eso significa que esa fórmula se va a aplicar en las siguientes columnas. Aparece 4 porque es la amplitud y acá en el límite inferior todavía no tengo nada. ¿Okay? El siguiente límite inferior va a ser igual a
el límite inferior anterior más 1. Perdón, el límite superior anterior más 1. Lo mismo con este. Sería este más 1. ¿Ok? El límite superior anterior más 1. Y listo. Aquí están mis intervalos. Si se fijan, la amplitud es de 4, 40 más 4, 44. En todas es más 4. Y termina en 69. Listo. Ahora vamos con la columna de la marca de clase. Recordemos que la marca de clase se calculaba sumando los dos intervalos y dividiéndolos entre 2. Entonces vamos a dar igual a, abrimos un paréntesis, seleccionamos el límite superior más límite inferior, cerramos paréntesis entre 2. Ojo, pongan estos paréntesis siempre, porque si no los ponen, no les va a dar el cálculo real, ¿okay? Un resultado real. Doy enter y me da 42. Voy a aplicar la misma fórmula para las demás filas y aquí está, lo pueden comprobar con su calculadora. Ahora sí, viene lo mero bueno, como dirían por ahí. Vamos a calcular la frecuencia absoluta. Este es el cálculo más difícil, jóvenes. No está tan simple. Entonces, mucho ojo aquí. Vamos a dar igual a, vamos a escribir frecuencia, que es una fórmula que tiene Excel. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a poner punto y coma. Aquí, los grupos, vamos a seleccionar la columna del límite superior, solo esa columna. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dar enter. Fíjense lo que ocurre aquí. Voy a aplicar esta fórmula para todos mis datos, pero no da. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es picar F2. En mi computadora, si le pico F2, me sale esto. Entonces, lo que tengo que hacer es picar Fn y F2 al mismo tiempo. Ahí ya me apareció. Después de esto vamos a picar 3 teclas al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. Ahora sí. Esto es para fijar la fórmula y que se aplique a las demás filas. Si no hacen esto, las demás filas les van a dar resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, para comprobar que esto está bien, recordemos que las frecuencias deben sumar el número de datos total. Entonces, vamos a aplicar una fórmula aquí en el total. Voy a poner igual a suma y voy a seleccionar toda mi columna de frecuencia. Me debe dar 43. Ahí está. Entonces, fijé bien la fórmula acá arriba. Y es 43. Ahora sí, la frecuencia absoluta acumulada, recordemos que aquí era igual que aquí. Entonces yo voy a poner igual a esta y le doy enter. Recordemos que se sumaban estas dos, entonces la de aquí es igual a esta más este y le damos enter. Y aquí también se puede aplicar en las siguientes filas. Ahí está. Y como acá ya lo tengo hecho, voy a comprobar 2, 8, 21, 33, 40 y 43. Son los mismos datos. ¿Ok? Entonces sí apliqué bien la fórmula. Y la frecuencia relativa, si recordamos